César fue la persona más importante en mi vida, al menos en mi vida deportiva, ¿no? Si esa mañana de junio del 83 él no me hubiera autorizado a presenciar los entrenamientos de Barcelona, en un hecho que inédito porque eso estaba prácticamente prohibido para todos, inclusive para el periodismo, y sin conocerme y sin saber de dónde venía, quién era y cuáles eran mis propósitos, me dijo que sí, cómo no, que desde mañana dejara mi nombre, que iba a estar autorizado. Si eso no hubiera pasado, Ignacio, bueno, yo ahora, por ejemplo, no estaría hablando con vos. Profesor Fernando Signorini, un gusto volverlo a ver y agradecerle, por supuesto, esta oportunidad de conversar con usted sobre un tema que no habrá la pausa suficiente para tener magnitud de lo que ha pasado con lo que nos ha dejado el fallecimiento de César Menotti. De verdad que gracias, profesor. No, 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 por favor. Hay un tema, profe, normalmente al hombre lo recordamos por su obra, ¿no? Y la obra de César Menotti es importantísima, pero yo soy muy creyente de que el hombre muere y las ideas subsisten. Y en estos tiempos de tanta incomodidad y de tanta incertidumbre al respecto de un juego que él, al igual que usted, han defendido a capa y espada, mi sensación fue de indefensión, profesor, de que se ha perdido un ladrillo muy fuerte en ese muro de contención y que de una u otra manera hay que rescatar y sostener las ideas de César, las suyas y las de tantos otros que han tenido ese tiempo para defender el juego del fútbol precisamente como una actividad que en principio es un hecho cultural. Sí, sí, indudablemente la partida de César ha dejado un enorme vacío, ¿no? Y yo creo que, claro, yo conozco mucha gente que está dispuesta a no dar un brazo atrás ni para tomar impulso, como decía el Che, pero creo que estos esfuerzos así no alcanzan. El deporte en este momento de la etapa neoliberal del capitalismo y del consumismo, no sé, ha sido tergiversado en sus valores, ¿no? Hoy ha dejado de ser, por ejemplo, en Argentina, una construcción cultural de las clases populares, tendientes, por sobre todas las cosas, a ayudar a mejorar al individuo, no solamente como deportista, sino como individuo para la sociedad, ¿no? Para transformarse en esto hay una tremenda manipulación que se produce a través de los medios con mensajes que son realmente preocupantes, como eso de que hay que ganar de cualquier manera, de que el segundo no existe, de que ganar no es lo que más importa, sino lo más importante. Se habla de fracaso ante cualquier tipo de derrota cuando el jugador siempre hace lo máximo para que las cosas le salgan bien, ¿no? Pero creo que el sistema ha detectado hoy en el fútbol un argumento fantástico para la manipulación de las masas, como de alguna manera lo señala Chomsky en uno de sus 10 principios de la manipulación mediática. Entonces, si no hay una reacción de los mecanismos de gobierno, sea del Ministerio de Cultura, inclusive del Ministerio de Salud Pública, ¿no? Porque hoy ya, sobre todo el deporte profesional, es una patología, ¿no? Se ven casos en todo el mundo, inclusive de deportistas de altísimo nivel en diferentes deportes, el caso de Simone Biles, de Naomi Osaka, por nombrar solamente algunos, ¿no? Sí. Y sin embargo, de los ministerios de deporte, Secretaría de Deporte, y nadie dice absolutamente nada, ¿no? Es como que el gobierno, y fundamentalmente, al menos en Argentina, ¿no? No le interesa el deporte, en ninguna plataforma política se habla de él. Ocurren casos que son realmente alarmantes. Acá se han producido hasta el suicidio, de chicos en edad juvenil que al quedar fuera de la convocatoria y debido a la presión que se ejerce de todos lados, también desde su familia, ¿por qué no? Porque muchas veces esos pibes que en el fútbol o en el boxeo salen de lugares casi dejados de lado y despreciados o ignorados por el sistema, bueno, al fallar
en el único argumento que tiene para concretar sus sueños, deciden eso, y de eso nadie habla. No, no, todo es la frivolidad por la frivolidad misma, la banalidad, la irrespetuosidad, la grosería. Esto es realmente hay un quiebre brutal, un deterioro tremendo que ya lo venía señalando César desde hace varias décadas, pero que ha llegado a un punto que nos permite decir, pero ¿habrá salida a todo esto o lo que se está produciendo a nivel mundial en la sociedad? Porque tampoco podemos olvidar que en este mismo momento nosotros estamos hablando muy tranquilamente, pero en algún lugar de la franja de Gaza están explotando misiles, se están masacrando poblaciones, en el Mediterráneo puede haber alguna chalupa que se está hundiendo con gente que viene o cambia de continente en busca de un futuro mejor. En el África están sucediendo cosas espantosas. En Argentina, que es un país que tiene alimento por aire, mar y tierra, padece una mortalidad infantil vergonzosa de casi el 7,2% por cada 1.000 nacidos vivos. Y entonces el deporte únicamente le sirve al sistema como el árbol que tapa absolutamente todo el bosque de lo que está ocurriendo. Por eso te digo, si no hay una reacción de los mecanismos de gobierno, realmente entonces es como ir a la guerra con un tenedor en la mano, ¿no? Yo soy muy pesimista, tengo muchos menos kilómetros que usted, mucha, una sabiduría totalmente inferior por mil razones, la mía comparada con la suya, pero yo soy pesimista, profesor, porque así como César, yo guardo muy cerca de mis afectos el libro Fútbol sin trampa, aquel hermoso libro que publicó junto con Ángel Capa, y él ya venía denunciando todo esto, obviamente, ¿no? Pero en el año 2020, cuando nos llegó aquella terrible pandemia de la cual todavía ni siquiera tenemos certezas, y que además sacó de nosotros muchas de las peores cosas como ser humano. Vimos las residencias de ancianos en Madrid, por ejemplo, cómo fueron tratados aquellos seres humanos. Eh, lo primero que volvió fue el fútbol, profesor, por órdenes de los gobiernos. Y estamos hablando del supuesto primer mundo. Y a mí me hizo recordar todo esto. Yo tengo un filósofo de cabecera, ¿no? Que es Byung-Chul Han, el surcoreano que vive en Alemania. Y en una entrevista en el año 2021 al diario El País, él incluso le decía, él trataba de exponer la confusión, incluso hasta la superficial que vivíamos como sociedad, explicando que durante la pandemia se había convertido en un superventas, el libro 1984 de George Orwell, cuando en Sí, realidad lo que estábamos viviendo se parecía más a Un Mundo Feliz de Aldous Huxley. ¿Por qué? Porque en el primero el Estado reprime y controla a partir de esa represión. En el segundo, en el de Huxley, lo que hace es controlar a través de la administración del placer. Obviamente estoy parafraseando y estoy también sí, recordando sí. ambos libros. Y yo no veo, profesor, que esto tenga salida. No veo. Y por eso insisto en que a mí, cuando una voz tan potente como la de César, con ideas tan claras, con referencias, con una vida cultural tan rica, yo nunca digo que seamos ejemplares porque al final somos seres humanos, ¿no? Pero yo en este momento estoy en un estado de pesimismo precisamente ante la posible intervención de órganos rectores para evitar que en el deporte o que el deporte sea exclusivamente industria del espectáculo. Sí, bueno, por eso digo, porque muchos dicen, bueno, pero hay que cambiar, el deporte tiene que cambiar. Si no cambia la sociedad, no va a cambiar el deporte. Eso, además, hoy con la irrupción de capitales también de dudosa procedencia, ¿no? De distintas partes del mundo, de gente que sinceramente, ¿qué le va a importar? El fútbol no, a lo mejor para el lavado de dinero, para cosas que escapan también a mi conocimiento. Pero entonces todo ha sido, la confusión es tremenda y es realmente para lamentarse. Te repito, que nadie, yo por ejemplo en mi primer libro en Fútbol llamado La Rebelión, ponía el punto sobre el hecho de decir que cómo es posible que en el tercer milenio de la era cristiana todavía se siga llamando o denominando al boxeo como una actividad deportiva.
porque eso transgrede brutalmente los principios mismos para los cuales fue creado. El deporte nació con la idea de desarrollar y preservar la salud de quienes lo practican y no la de ponerla en riesgo, ¿no? Además, ponerla en riesgo de manera premeditada, porque en el fútbol, bueno, sí, en otros deportes puede haber golpes, puede haber fricciones, pero en el boxeo, si yo tengo que pelear con vos, desgraciadamente, Ignacio, yo voy a tratar de romperte la cabeza, porque si no, vos me la rompes a mí. Y sin embargo, esto de que, bueno, pero las sociedades necesitan alguna vía de escape para también poder canalizar todas sus frustraciones, bueno, que busquen la vía de escape en una biblioteca y leyendo buenos libros, pero no, además, si como dicen, es la única posibilidad que tienen esos chicos de salir de la miseria, ¿qué posibilidad? ¿No le va a alcanzar todo lo que recauden después para internarse en un neuropsiquiátrico? Porque un solo golpe puede causar 40 patologías diferentes de acuerdo a especialistas en ese tipo de temas, ¿no? Sin embargo, todo el mundo mira para otro lado y ay, va a pelear el Canelo Álvarez y todo el mundo prendido al televisor porque va a pelear el Canelo. Y esa entonces es la manera de llevar adelante el proceso civilizatorio. Estamos siempre, siempre parece que estamos a punto de despegar hacia horizontes más luminosos, pero siempre estamos enterrados en el abismo de las tinieblas y todo porque el gran negocio se ha impuesto. Vos fíjate lo que pasó con el Mundial de Qatar, ¿no? Yo por lo menos me sentí de alguna manera no digo satisfecho, pero yo sí, yo siento que hice lo que tenía que hacer. Cuando pedí una reunión con el secretario del Organismo de Derechos Humanos de Argentina, porque me había llegado todo un informe acerca de la masacre que se producía en la construcción de los estadios, le propuse eso, ¿no? De que a través de ese organismo que es famoso en todo el mundo, no sé, se hiciera una proclama para evitar que Qatar fuera premiada con la disputa del Mundial, más allá inclusive de todos los hechos de corrupción brutal que terminaron por favorecerla, ¿no? Que además había que invitar al secretario del gremio de la construcción en Argentina, porque eran compañeros de ellos los que estaban masacrando en otra parte del mundo. Recuerdo que él estuvo encantado con la idea y me dijo que iba a iniciar todos los trámites necesarios, pero a la tercera semana me llamó para decir que eso lo excedía, que era algo que estaba fuera, digamos, de sus posibilidades de resolución. Y bueno, entonces yo me sentí, no sé, sentí que se me cayeron los brazos, pero dije, bueno, hice todo lo que tenía que hacer, no puedo hacer más nada. Lo pensé un minuto y dije, no, pero algo más puedo hacer. Y lo voy a hacer. A partir de ahora, el Mundial de Qatar a mí no me va a interesar para nada, porque yo no quiero de ninguna manera ser oveja del rebaño que el poder maneja, usufructuando la pasión de la gente y en cierta medida instrumentalizándola a favor de ellos mismos y haciendo cierto eso de que alguna vez dijo Borges que el fútbol, perdón, referido al fútbol, ¿no? Que es popular porque la estupidez es popular. Y bueno, yo tengo que caer en eso porque después yo vi multitudes en Argentina que salieron a festejar, pero yo que tengo mala vista pero buena memoria, no me olvidaba de que meses atrás, Messi era prácticamente devastado en las críticas porque era pecho frío, porque no cantaba el himno, porque no era el líder bueno, que se suponía que tenía que ser, siempre comparándolo con Diego de una manera prácticamente salvaje, a Di María, a él y a su familia, a Scaloni, y de pronto todo el mundo con el título parece que se subieron al carro del ganador. Por eso yo reflexionaba y me explicaba por qué Argentina producía tantas toneladas de dulce de leche, me decía yo, ¿no? Porque hay que rellenar a muchos panqueques. Entonces, todo el mundo mira para otro lado y es como que a nadie le importa nada. Hay un individualismo feroz, se sigue usando el fútbol como un muro entre las distintas parcialidades y no como un puente.
para que entre todos podamos disfrutar de un espectáculo que, por otro lado, es magnífico, pero no, sinceramente yo como vos soy tremendamente pesimista porque sí, también sigo o me aferro a esa sentencia de Albert Einstein cuando dijo que conocía dos cosas infinitas, ¿no? Uno el universo y la estupidez humana, pero que del universo no estaba tan seguro. Y yo creo que sí que tenía mucho razón, ¿no? ¿Sabe que eso que yo estoy tan de acuerdo con lo que usted dice? Y esto no es, esto es un diálogo, pero hace un par de días yo reviso un poco las redes sociales, a pesar de que mis trabajos tienen que ser publicados ahí, porque quienes de una u otra manera construimos este estilo de iniciativas independientes tenemos que valernos de ellas, ¿no? Y encontré a un político británico sugiriéndole, no sé de qué corriente política era, pero sugiriéndole o advirtiéndole, mejor dicho, a Gary Lineker que no se metiera en política. Y en ese momento dije, listo, los patos disparándole a las escopetas. Claro, Porque lo que durante mucho tiempo fue cayendo en un estado de degradación ya ha llegado a su fin, que es el político que vive del impuesto que paga el ciudadano común, se llame Gary Lineker, Ignacio Benedetti o Fernando Signorini. ¿Cómo le va a decir al pueblo, y yo digo pueblo no de manera despectiva, al ciudadano sí, sí. que no opine, que no se dedique? Estos tipos ni siquiera para ejercer el oficio que ejercen, leyeron algún texto de Grecia. No tienen idea de nada. Entonces, insisto, yo no puedo ser optimista, profesor, porque el mundo no No, me no. da nada para ser optimista. No, 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 sinceramente. Bueno, por eso te digo, además hay que, no sé, fijarse un poco cada día en las cosas que le están ocurriendo al mundo con la destrucción brutal de los ecosistemas. Acá mismo, muy cerca de nosotros, en Porto Alegre, ha ocurrido un desastre natural de características impensadas, imprevisibles. Y todo eso hace pensar que, sinceramente, debe haber tenido razón Stephen Hawking cuando poco antes de morir, dijo que debido a todo lo que estaba ocurriendo, a la aventura del ser humano sobre la Tierra no le quedaba más de un siglo, ¿no? Y yo creo que fue demasiado generoso u optimista, porque a este paso, imagínate que hay más de 25.000 ojivas nucleares que hablan también de la incesante y continua e irreversible estupidez de los seres humanos, ¿no? Porque por otro lado hay quienes son capaces de, no sé, dedicar gran parte de su vida, en Argentina ocurre mucho, para ayudar a los que menos tienen, comprometiéndose con eso, poniendo tiempo de su tiempo, dinero de su dinero, porque es realmente brutal lo que está pasando. Lo que pasa es que nos han acostumbrado a mirar para otro lado y el deporte está sirviendo sobre todo como un estupidizador fantástico de Es las el consolador masas. social que decía Juan Malillo. No, no me cabe la menor duda, sí fue un fantástico hallazgo de Juanma, a lo que no tiene tan acostumbrado. Pero sí, 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 yo estoy prácticamente en contacto con él 3 o 4 veces por semana. Estoy muy preocupado por su tos, pero bueno, me ha dicho que no, que es Estamos. por el reflujo. Más tarde lo tengo que llamar. Pero sí, es así. De cualquier manera, yo creo que hay todavía alguna mínima lucecita al final del túnel, pero te repito, si los organismos, y no solamente de un país, sino a nivel mundial, no se ponen de acuerdo para rescatar un pasado en el que el deporte era una actividad que, como decía César, era una fantástica excusa para ser feliz, bueno, entonces nada más tendrá sentido, ¿no? Profesor, César, yo creo que César para cada uno de quienes nos acercamos directa o indirectamente a él es alguien, pero quisiera saber quién fue César para usted, porque la relación siempre fue muy cercana y además también tenemos un amigo en común que lo quería mucho a César, que es Héctor Chavero, alguien a quien yo quiero mucho y de verdad que es alguien que forma parte de esos grandes señores
que el fútbol ha olvidado porque esta manera de comunicar el fútbol que se ha instaurado habla de obra y no habla de ideas, sino habla de capacidades, sino habla de voluntades, sino habla de un éxito como estímulo y nada más, ¿no? Pero quién fue César para Fernando Signorini? Bueno, debo advertir antes que nada que todo lo que digo no tiene demasiado sentido porque el afecto, por supuesto, que siempre está bajo sospecha, porque a lo mejor nos hace echar demasiado de levadura, pero lo puedo decir con conocimiento de causa porque me pasó a mí. César fue la persona más importante en mi vida, al menos en mi vida deportiva, ¿no? Si esa mañana de junio del 83 él no me hubiera autorizado a presenciar los entrenamientos de Barcelona, es un hecho que inédito porque eso estaba prácticamente prohibido para todos, inclusive para el periodismo, y sin conocerme y sin saber de dónde venía, quién era y cuáles eran mis propósitos, me dijo que sí, cómo no, que desde mañana dejara mi nombre, que iba a estar autorizado. Si eso no hubiera pasado, Ignacio, bueno, yo ahora, por ejemplo, no estaría hablando con vos, yo no hubiera conocido a Diego y a mí no me hubiera pasado todo lo que me pasó a partir, te repito, de esa autorización que a él en ese momento se le ocurrió, ¿no? Por lo demás, desde el punto de vista ya de profesional, digamos, claro, fue el que realmente me hizo entender, comprender cuál era la verdadera función del preparador y a partir de él yo dejé de ser preparador físico para transformarme en preparador o ayudador de jugadores de fútbol, porque descubrí que claro, que el preparador físico era un término que había sido acuñado para el atletismo en épocas remotas en que no existían los métodos de entrenamiento para ningún deporte. Y qué bueno, y todos nos valíamos de esos sistemas para aplicarlos al fútbol, siendo también que el fútbol es la única disciplina que por más que hagas todo mal te puede beneficiar con el triunfo, ¿no? Pero si nombramos a César y recordamos que hubo un tal Rinus Michel que algo tuvo que ver en el mundo del fútbol, o Arrigo Sacchi, o el mismo Pep Guardiola, o Jürgen Klinsmann, el mismo Marcelo Bielsa y otros entrenadores de todas las latitudes que acudían a él y a los que les encantaba poder compartir, porque además tenía eso, ¿no? Tenía un carisma muy especial, era casi un imán, César, cuando, sobre todo a la noche, cuando terminaba de cenar, pedía un café, un vaso de whisky, encendía el enésimo cigarrillo y entonces ahí era, qué sé yo, era una especie de Nietzsche, de Bertrand Russell. Sí, sí, sí. Claro, todos estaban en él y te repito, tenía una manera una capacidad increíble para poder conceptualizar. Yo creo que desde el punto de vista del concepto de juego, ¿no? De la teoría, él ha sido el más importante, tal vez, seguramente, de la historia del fútbol. No hubo nadie como él que tuviera esa capacidad de síntesis para definir un concepto de juego. Y mirá que yo he estado en mesas importantes, ¿no? Digo, mesas importantes porque todas las que la componían, salvo yo porque en toda regla hay una excepción, eh, pero cuando hablaba César prácticamente era como que todos se callaban. Tenía, además de su profundo conocimiento y amor por el juego, te repito, una inusual capacidad de detectar las posibilidades de cada jugador, ¿no? Y de cada equipo, sí. Yo creo, bueno, para el fútbol argentino ni hablar. Fue un antes y un después cuando él en el 74 se hizo cargo de la selección, reorganizó absolutamente todo. No es que inventó absolutamente nada, porque ya todo estaba inventado, sobre todo ese estilo que él defendía a capa y espada, ¿no? Acerca de la tenencia de la pelota, que era fundamentalmente una necesidad. Era tan claro a la hora de resumir conceptos y expresarlos, que no había manera de no aprender, de no mejorar. Y eso creo que fue el principal legado que dejó, y no solamente en mí.
el de haber servido para mejorarnos, ¿no? ¿Qué hubiera sido? Lo dijo el mismo Jorge Valdano, ¿qué hubiera sido de mí si César no hubiera pasado por mi vida? Y yo, no por plagiarlo, pero tengo que decir exactamente lo mismo. ¿Qué hubiera sido de mi vida si fundamentalmente esa mañana en el Nou Camp César no hubiera dicho sí? Si hubiera dicho no, no sé lo que hubiera sido, sinceramente, pero no me lo quiero imaginar tampoco, ¿no? Hay cosas fabulosas de él, extraordinarias, de concepto. Yo cuando reviso viejas entrevistas, tanto las que han salido en vídeo como las que se leen, uno encuentra a alguien con una claridad conceptual pocas veces vista en el fútbol y que para mí, para mí César simboliza, entre otras cosas, la derrota de todo aquello que siempre se quiso mostrar como el entrenador de fútbol, ¿no? Como alguien que sabía de fútbol y de nada más. César se encargó, porque entrenadores antes que César que sabían de la vida y sabían de cosas también existían, pero como él tenía ese espíritu de batalla y de enfrentarse permanentemente ante cosas que él creía que eran injustas, eh, y también los cambios de época, la masificación de los medios de comunicación y todo ello, César para mí termina siendo, entre tantas otras cosas, alguien que le tapó la boca a muchos, pero no porque César tuviera razón, sino porque les demostraba que sí, yo soy entrenador de fútbol, pero el conocimiento está para ser adquirido, para ser tomado, y lo recuerdo en el programa que tenía Diego Latorre en Fox, La llave del gol. Sí, Y estoy hablando, será que 5 años, y César hablando del pensamiento complejo. Y yo claro. sentí una emoción enorme porque dije, César Menotti, con lo que es César Menotti, tiene experiencia, años, y él está hablando de pensamiento complejo en el fútbol. La verdad que fui muy feliz y ese día entendí por qué Menotti era único. No, pero además tenía cosas fantásticas. Es como decís vos, ¿no? Ha sido uno de los tantos, porque no es el único, obviamente, que atentaba contra la brutal mediocridad que impera en el ambiente, porque parece, sobre todo en Argentina, para estar en el fútbol tenés que ser grosero, tenés que ser vulgar, tenés que hacer pedazos el idioma, ¿no? Tenés que ser bruto y además promocionar que sos bruto. Pero él tenía, cuando decía, por ejemplo, que como lo había aprendido de Borges, el fútbol era orden y aventura, y explicaba el porqué, ¿no? Cuando Diego estaba en su equipo, bueno, el orden estaba a cargo del equipo. El equipo tenía que saber perfectamente cómo hacer para defender, para recuperar, para generar y para definir, ¿no? Y el único aventurero era Diego, porque a Diego no se, como a Leo Messi, por ejemplo, Ronaldinho y tantos otros, no se le puede andar llenando de obligaciones, porque entonces sería cortarles la libertad. Es una condición que tienen aquellos grandísimos jugadores de cualquier deporte, como que viene también a colación de algo que leí en un libro que se llama Conferencia sobre la estrategia de Francis Julier, perdón, François Julier, es un filósofo francés que trae a colación la definición de la estrategia, que no nació para el fútbol, obviamente nació en la Iglesia pretérita antes de los filósofos para la guerra, ¿no? Y él dice que si uno lee la Ilíada y la Odisea, descubre que Ulises no era una persona inteligente desde el punto de vista estratégico, pero, perdón, psicológico, pero sí lo era desde el punto de vista estratégico, que él llegaba al combate sin haber modelizado nada, y ahí entonces miraba y decía, bueno, por aquel lado no, voy por el otro porque está la parte más débil del rival. Bueno, 3000 años después yo lo veía eso en Diego, y él, obviamente, mucho antes que yo, también en otros grandes jugadores, pero como para no encorsetarlo dentro de obligaciones, que eso es patrimonio de los que no tienen las condiciones sobrenaturales que tienen estos artistas que se han dedicado a jugar al fútbol y que sigan justificando cada vez menos que yo por lo menos esté
frente al televisor mirando un partido de fútbol. Hoy hay mucho miedo, mucho temor. Y César, por el contrario, decía que él tenía miedo y tenía temor cada vez que iba a la cancha que los jugadores no se atrevieran a expresar todo lo que había dentro a favor del espectáculo, ¿no? Porque sin ninguna duda se deben a él, ¿no? Le hago la última porque no quiero robarle mucho tiempo. Usted sabe que me quedaría largo y tendido escuchándole. Pero una de las últimas, usted sabe, y compartimos también esa querencia con un gran señor que es Francisco Paco Seirulo. Sí, cómo no, mi querido Y, Paco, y admirado. el admirado y querido Paco, yo digo señor porque es la gente que es señor hay que decirle señor, ¿no? No podemos tampoco prostituir el término como se ha hecho hoy en día, ¿no? Sí, sí es cierto. Hoy cualquiera es un señor, Exactamente. ¿no? Eh, Antes de que a Paco, en ese último maltrato que tuvo el club, el Fútbol Club Barcelona con él, que fue echarlo como alguien que ya no servía, él estaba en ese departamento de metodología. Y en ese departamento de metodología él estaba acompañado por algunos chicos que, digo chicos, un poco menores que yo, que bueno, que trabajaban y por supuesto tenían a Paco como un consultor permanente, vaya lujo, ¿no? Y una de las cosas que estaba haciendo ese departamento era estudiar, dentro de lo que se pudiera, los 5 mejores equipos del Barça, ¿no? En la historia, obviamente no se podían ir a 1920 porque no había vídeo, Claro. pero ellos recurrieron, insisto, antes de que esta conducción que cambió todo para que no cambiara nada, muy gatopardista, ¿no? La actual de aquel club, estaban estudiando, por supuesto, al Barcelona de Pep Guardiola, al Barcelona de Johan Cruyff, al Barcelona de Rijkaard, al Barcelona de Luis Enrique, algunas cosas que pudieron encontrar, porque también hay que recordar que se niegan esos accesos del Barcelona de Rinus Michels y al Barcelona de César Luis Menotti. Yo no sé si usted conocía la anécdota, pero si nosotros repasamos, y por eso vuelvo al inicio de la charla, de que digamos, el trofeo puede estar y estará en un museo, los trofeos, así como se ganó una Copa del Mundo, se ganó una Copa del Rey, etcétera. Pero cuando a mí me contaron esto, yo hice rápidamente la analogía y dije, estos señores están tratando de entender más el fútbol de lo que el fútbol se vende a través de otros medios. ¿Y por qué lo digo? Y bueno, lo sostengo ya a nivel, o lo sostenía, porque el palmarés de César en el Barça no fue impresionante. No terminó de ganar una liga teniendo al Diego y teniendo también a Schuster, pero en el estudio de ellos aquel equipo jugaba tan bien al fútbol que había que buscar una cantidad de por qué pasaron esas cosas, teniendo en cuenta obviamente que el individuo es individuo y hoy es hoy y mañana es mañana, y entre esas 24 horas hay mucho que cambia, pero eso me hizo sentir que estaban muy claros y que la guía de Paco estaba siendo tomada en cuenta, obviamente. No sé si César lo llegó a saber, pero ojalá que lo haya sabido. Sí, pero vos sabés que, porque yo estaba ese año, fue cuando yo llegué a Barcelona, ¿no? Hasta esa suerte tuve, y ese equipo, de 4 campeonatos que jugó, ganó 3, Sí, ¿no? Y no ganó el último, o sea, el campeonato, digamos, lo perdió en el último partido contra el Bilbao por un punto, siendo que en los dos partidos que habían jugado, en el primero, que fue el de la lesión de Diego, de Barcelona lo había goleado al equipo de Clemente, y en la revancha en San Mamés también le ganó, y llegaron a un punto, pero con el hándicap de que en ese torneo César no pudo, o el equipo no pudo disponer de Diego en 12 partidos por la brutal lesión y a Schuster en 8 por otro problema de rodilla. Quiere decir que con ellos dos en el campo, ese torneo lo hubieran ganado por 15 puntos, como fue el año posterior con Benables, que sin Diego inclusive lo ganó por 15 puntos. sí. Entonces yo creo que sin haber logrado el título, el ganador de ese torneo fue el Barcelona, porque bueno, porque le faltaron indudablemente los dos jugadores que hacían la real diferencia, más allá de que era un equipo muy, muy competitivo, pero yo he estado en alguno de esos encuentros de ese año y ese equipo
era realmente fantástico. Estuve desde la pretemporada en Andorra con un Diego que, bueno, que a mí se me ocurría que era un flipper, no parecía un jugador de fútbol, porque era práctica, además otra cosa, contemos que en esa época los árbitros no te protegían de tal manera y de ambos lados, no solamente de uno hacia el Barcelona, sino el Barcelona, había jugadores del Barcelona también que se jugaba un fútbol brutal, de un Sí. contacto físico y muchas veces malintencionado, y sobre todo a Diego en cada partido parecía que lo salían a cazar, ¿no? Y sin embargo, además era tan inconsciente, Diego, que si había uno que le pegaba una patada brutal, el árbitro cobraba full, lo primero que hacía cuando salía la nueva jugada ir a buscar y enfrentar al que le había pegado. Sí, tenía también ese tipo de entender el fútbol, como que si vos sos guapo, yo soy más guapo que vos y te lo voy a demostrar. Yo los Y recuerdo por videos a Diego y a Pelé, cada uno en su época siendo guapos, sí, 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 guapos y sí, había que guapos. hacerlo. Si no, no podías entrar a la cancha, ya te digo, era brutal. Menos mal que a partir del Mundial del 82, en el partido de Argentina contra Italia, cuando a Diego un solo jugador le hizo más Sí. de 20 fútbol, bueno, la FIFA comenzó a estudiar la posibilidad de comenzar a amonestar con la tarjeta amarilla para tratar de limitar la violencia que se ejercía, sobre todo sobre los más habilidosos, ¿no? Que nunca es el reglamento y ahí ya lo despido, profe, agradeciéndole, por supuesto, la gentileza. Esa frase, justamente en el libro, Fútbol sin trampa, en el que él recuerda a Pedernera, nada Claro, más y nada menos, cuando dice, Pedernera me enseñó que el fútbol no estaba tan podrido como yo creía. claro, Al sí, final sí, son sí, los sí. hombres lo que lo hacen. Y eso lo quiero enlazar, profe, con la victoria más reciente del Manchester City por la Premier League. Cometió 2 o 3 infracciones. Listo. Claro, claro, sí, 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 ¿Por sí, sí. qué? Y por eso nunca es el reglamento, somos nosotros los seres humanos. Sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Pero te repito, y como vos decías al principio también, que más allá de todo lo que nos ocupa y nos preocupa este presente del fútbol y de la sociedad mundial, yo prefiero terminar con esa frase que alguna vez me regaló, mejor dicho, el día que Argentina cayó 4-0 ante Alemania en el Mundial de Sudáfrica, un mensaje de Eduardo Galeano que decía simplemente, no importa, Fernando, otros soles vendrán y abrazos de muchos brazos. Menos mal que usted lo menciona a Galeano, porque yo le iba a recordar al amigo de Galeano cuando le explicaba para qué servía la utopía. Pero Ay, claro, no veo exacto. salida, pero no importa, hay que seguir creyendo en la utopía, profesor. Cada vez el horizonte está más lejos, pero seguiremos caminando hacia él. Sí, totalmente. La verdad que muy agradecido, profe, con su amabilidad y enviarle un fuerte abrazo y muy sentido por su amabilidad conmigo, pero porque son tiempos en los que yo creo que los que creemos y defendemos algo tenemos que unirnos cada vez más y hacernos Sí, sentir más cercanos. no me cabe ninguna duda. Un enorme abrazo. Y los equipos se construyen a través de, como una orquesta, ¿no? A través de los músicos buenos, pero también a través de las horas de ensayo. El fútbol no es tan complejo, tiene 4 acciones: defender, recuperar la pelota, gestar y definir. Cuidado, que un mundial, vos podés ganar un mundial y te dura un mes la alegría, pero si no estás sostenido con estructura sólida, entra en otra, la decadencia va a seguir. El fútbol, como decía Borges, de la literatura, de la filosofía, es orden y aventura. Si nosotros apostamos o creemos que el único camino es del éxito, voy a repetir una frase de ingeniero, ¿no? El éxito es como llegar al borde del abismo. Un paso más y desaparecemos. Si damos un paso para atrás podemos aspirar a la gloria. Entonces nosotros tendremos que dar un paso para atrás. Les guste o no, directa o indirectamente, uno en cualquier actividad plantea un estilo de vida o una sociedad en la cual le gustaría vivir.
Yo el penal lo hubiese tirado, vos no lo hubiese tirado y ni lo vas a tirar nunca, porque vos no vas a entrar nunca a la cancha, a jugar 11 contra 11 en la cancha de Boca.